Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia. Buenas noches, es un placer estar de nuevo con ustedes en el programa de opinión, digo yo, de la plataforma informativa CNC. Extrañarán en la pantalla este formato presencial, pero debido a las nuevas y favorables cifras del COVID y la visita del invitado hoy al estudio de CNC Pereira, nuestro aliado en esta ciudad, decidimos hacer esta versión presencial que hacía mucho tiempo no lo hacíamos y que la pandemia nos llevó a hacerla en la virtualidad. Vamos a ver cómo nos va. El invitado ya estuvo con nosotros en marzo como senador, no como precandidato, y tiene cosas muy interesantes que contarnos. Participen con sus comentarios a través del Facebook, de las redes sociales de Javi Merek, a quien saludo. Javi, buenas noches, ¿cómo le va en este nuevo formato? ¿Cómo se siente? Jaime, ¿cómo le va a toda la audiencia? ¿Cómo les va? La verdad es que llevamos casi un año y medio sin practicar en este formato, sin presentarnos en este formato. Estamos dando la bienvenida a todo el mundo. Muy contento de estar aquí con nuestro senador, Rodrigo Lara, un invitado extraordinario que seguramente nos va a dar muchas sorpresas en el propósito que tiene hacia el futuro y sobre todo en el plan de acción para lograr culminar con ese propósito satisfactoriamente. Bienvenido, Jaime, nuevamente al esquema que tenemos. Muchas gracias, señor. Esperamos que se repita, si la pandemia nos permite y no quedamos muy acostumbrados al otro esquema. Senador Lara, buenas noches, bienvenido. Jaime, muy buenas noches. Habib, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes y con todos los televidentes. Conversamos con usted en marzo como senador de la República con el traje de senador y hoy tenemos el gusto de tenerlo de nuevo en el programa con el traje de senador y con el traje de precandidato presidencial. ¿Cómo va con su labor de precandidato? Pues muy bien, Jaime, trabajando muchísimo, recorriendo... Hay que decir que se está vistiendo de gala. Tenía traje de senador y ahora es traje de precandidato presidencial de la República por el partido de... Nuevo Liberalismo. Nuevo Liberalismo. Sí, señor. Pues muy bien, trabajando mucho, viajando por todo el país y trabajando muchísimo, recorriendo todos los rincones de Colombia, porque cuando uno no tiene jefe político, es decir, cuando uno no tiene de jefe a Uribe, como muchos candidatos, o de jefe a Santos, como muchos otros candidatos, sino que el jefe es el pueblo colombiano, pues uno tiene que ir a buscar al pueblo colombiano, tiene que buscar a los actores políticos, sociales, económicos, a los jóvenes. Pues yo estoy acostumbrado a trabajar y a sembrar una semillita de paz, de amor y de prosperidad en el corazón de los colombianos. Senador Lara, arranco con el tema del partido Nuevo Liberalismo. ¿En qué va eso? ¿Por qué se está demorando tanto el texto definitivo? Que los tiene un poquito en ascuas a varios. ¿Cuándo hay marca registrada del Nuevo Liberalismo? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Ellos ya tomaron una decisión. Ya publicaron el comunicado y estamos esperando ya el papel, el fallo concretamente, pues porque es necesario oficializar ya al partido en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, pues como ya es un hecho, pues yo no espero a tener el papel, yo arranqué a trabajar desde el día siguiente, conformando listas, conformando equipos en todo el país. La verdad, la recepción del partido, del nombre, lo que significa como alternativa liberal, un proyecto de renovación de las grandes ideas liberales con un reformismo socialdemócrata y una política muy firme de seguridad, ha sido extraordinario. Entonces estoy muy contento por esa receptividad de los colombianos. Hace unos años, Rodrigo, yo pertenecía a las juventudes galanistas.
aquí en Risaralda hicimos un esfuerzo muy grande para transformar la política, incluir a una gran cantidad de jóvenes en este proceso de la política local. En ese momento estábamos en las campañas al Senado y precisamente en la campaña presidencial de Galán, de Luis Carlos Galán. En esa línea de la juventud galanistas, lo que veíamos nosotros los jóvenes de entonces, cachorros de entonces, cachorros en la política, era un ideario político muy bien sustentado, basado fundamentalmente en oportunidad para todos, en el desarrollo de un empleo, el desarrollo de una vivienda digna, un techo para todos, comida en la mesa, oportunidades de desarrollo intelectual alrededor de la educación. Eso representaba Galán para muchos de nosotros. ¿Qué representa hoy el nuevo liberalismo? En palabras muy cercanas a la gente, Rodrigo. ¿Qué representa el nuevo liberalismo para todas estas personas que nos están viendo? Bueno, una buena forma de resumir ese programa que tú mencionas, Habib, es 3 T's: techo, tierra y trabajo. Techo, tierra y trabajo. Los 3 elementos fundamentales para la dignidad de una persona. Cuando a una persona le arrebatan o pierde su empleo, le impiden trabajar, a esa persona de alguna manera le arrebatan su dignidad, porque no puede llevar el pan a su casa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que partir de 3 premisas o 3 valores fundamentales para recuperar en la política. La primera, no aceptar estas cifras de desempleo. Estos gobiernos, como el del doctor Duque, que yo llamo derecha populista, no toda la derecha es populista, la de ellos lo es, porque hacen política permanentemente con el miedo para gobernar para unos pocos, y lo demostraron de manera fehaciente en esta pandemia. Le ayudaron a los banqueros, no le ayudaron a la clase media. Le regalan los impuestos a los banqueros, se lo cobran a la clase media, a los micronegocios, y precarizan las condiciones de trabajo. Yo creo que lo primero que tenemos que aceptar en un próximo gobierno del nuevo liberalismo, de un liberalismo reformista, es no aceptar esta situación actual del desempleo. No pensar que el desempleo es normal, no pensar que el 60% de informalidad, que es un rebusque, es algo normal. No podemos aceptar que cada día seamos menos los que tenemos trabajo. Entonces, para los jóvenes que hoy no tienen ni la posibilidad de desarrollar su plan de vida, hay que sacar adelante un programa temporal de empleo público, cuidadores, de cuidadores para personas en discapacidad, de parques, medio ambiente. Eso es absolutamente fundamental. 3 millones de empleos para mayores de 40 años, mujeres y por supuesto, mujeres cabeza de hogar y por supuesto jóvenes, porque eso es imperativo. 3 millones de empleo, plan de empleo público. Vuelvo a la pregunta inicial, doctor Lara. ¿Qué sorpresa puede traer el escrito final que le dé licencia para operar definitivamente al nuevo liberalismo? ¿Por qué tardan tanto? Usted se pregunta lo mismo, pero dicen los chismes es que quieren evitar que X personas se postule, quieren cerrarle el camino. Las X personas pues tienen apellido Galán o Lara. ¿Qué hay de cierto en ese? Sí, a mí me han intentado inhabilitar por micrófono. Lo que pasa es que como el fallo del nuevo liberalismo es un ejercicio de restitución histórica, toda la reflexión del fallo consiste en que al nuevo liberalismo, digamos, lo cegó la violencia, a sus dirigentes los mataron y el partido terminó cegado por esa violencia. Entonces restituyen históricamente el nuevo liberalismo, y como restituyen una personería jurídica, se entiende que esa reparación implica que las personas que militaban allá, que fueron ministros, que fueron congresistas del nuevo liberalismo, o que tenemos un vínculo histórico como víctimas, digamos, por el caso del asesinato de mi padre, podamos volver al nuevo liberalismo. Obviamente eso ha hecho que partidos políticos tradicionales hagan todo lo posible para que esto no suceda y demoren la entrada en vigor del nuevo liberalismo, porque los partidos tradicionales que perdieron su esencia y su discurso saben que aquí hay una causa, saben que aquí hay un propósito y saben que aquí vamos a constituir una gran consulta en marzo y que de aquí va a salir el presidente de la República. En esos partidos tradicionales que perdieron su esencia está el liberalismo que dirige César Gaviria. No quisiera dar nombres propios porque yo quiero construir y sumar una gran convergencia, pero pues hay partidos políticos tradicionales y personas que no gustan de esta idea, y es normal, en la política se dan muchas zancadillas. Ahora que hablo de Gaviria, se lanzó Alejandro Gaviria, que hace en marzo, que hablamos con usted la
la vez anterior, no existía Alejandro Gaviria como precandidato. ¿Qué tan cercano o tan lejano está usted de esa candidatura? No, bien, yo tengo respeto y aprecio por Alejandro. Yo creo que él es un liberal puro, él es una persona de filosofía y de espíritu liberal. No es ese centro de centro izquierda, medio verde, pues que es una expresión válida y legítima en la democracia, pero eso se llama centro izquierda. Nosotros somos liberales reformistas, somos liberales socialdemócratas. Vamos a hacer cambios muy profundos en la sociedad, en la estructura económica del país, pero sin sacrificar los elementos de una democracia liberal. La separación de poderes, la alternancia, la economía de mercado y, por supuesto, el ejercicio libre de la actividad económica. ¿Le va a alcanzar a Alejandro Gaviria las firmas, doctor Lara? Pues no lo sé, está muy difícil recoger firmas por esta época, porque estamos en pandemia. Y bueno, y pues es que yo no entiendo muy bien. Yo le ofrecí a Alejandro que entrara al nuevo liberalismo y de pronto yo creo que lo aconsejaron mal allá, personas de ese remolino verde, del Partido Verde, lo han enredado un poquito, pero cuando uno arranca una campaña política y se mete por primera vez en la política, pues es muy ambicioso pensar que uno puede recoger firmas por todo el país cuando todavía no lo conocen. Partiendo de cero, sobre todo. Es decir, eso yo creo que lo asesoraron mal, las puertas del nuevo liberalismo están abiertas. Este no puede ser un partido solamente de los hijos de las personas que murieron, como los Galán o mi padre. Eso tiene que ser un partido de todos los colombianos. Entonces yo invito a Alejandro a que entre. Es que este tiene que ser el gran espacio de reivindicación. Y solo el nuevo liberalismo, con nuestro discurso reformista y esa transformación y demolición del Estado clientelario y corrupto, le puede ganar a Gustavo Petro en las próximas elecciones. Entonces el nuevo liberalismo está ofreciendo una alternativa para esa sociedad que salió a las calles en la protesta social. Digamos, no la sociedad vándala que salió a la calle, pero sí aquella que buscaba soluciones distintas a las que se han venido aplicando en estos modelos económicos del país en estos últimos 50 años. Como la gente vive fundamentalmente de su salario y su salario ya no alcanza para nada porque el que come una no come dos veces al día, ¿cuáles son las propuestas económicas que tiene usted como precandidato del nuevo liberalismo o de esa consulta abierta grande del centro colombiano, de la política del centro colombiano? ¿Cuáles son las propuestas económicas para sacarnos del atolladero en el que están millones de jóvenes, millones de familias en Colombia? Mucho mejor que repartir subsidios es generar empleo. El empleo es dignidad. El subsidio es clientela. ¿Cómo generar empleo en una sociedad que tiene el 60% de su población en la informalidad? Con lo que yo llamo patriotismo económico. Aquí la economía de estos gobiernos como el de Iván Duque es antipatriótica. Aquí no protegen al campesino, aquí no protegen la producción agropecuaria, aquí no promueven la expansión de nuestra producción exportadora hacia la altillanura, hacia el Caquetá, hacia los llanos. Aquí simplemente vivimos de una economía rentística, de una economía que vive de la especulación y de la renta y de las importaciones. Aquí hay que generar empleo y manufactura. Solo una sociedad que tiene manufactura y genera valor agregado es capaz de absorber a grandes masas que están en la informalidad. ¿Por qué Colombia tiene 60% de informalidad y la tasa de desempleo más alta de América Latina? Porque destruyó su manufactura y no exportamos por habitante. El caso de Vietnam, el caso de la China, el caso del nordeste asiático es claro, su informalidad se redujo cuando se volvieron países de manufactura. ¿Y cómo se logra esa manufactura y esa exportación agropecuaria? Con patriotismo económico. Por ejemplo, nosotros importamos 2.500 millones de dólares anuales de productos farmacéuticos, 2.500. Hace cuestión de 30 años importábamos 36 millones. Si yo importo semejante monto, yo no logro desarrollar una industria farmacéutica nacional. Y en esta pandemia lo vimos. Somos de los únicos países de América Latina, grandes, que no puede hacer manufactura de las vacunas, que no las puede maquilar, llamémoslo de esa manera. Con 2.500 millones de dólares de compra pública, yo logro desarrollar una industria farmacéutica que genera empleo. Yo puedo desarrollar una industria militar de primer nivel en el mundo, porque aquí tenemos permanentemente conflicto y guerra. Y yo puedo generar básicamente una protección agropecuaria. Mire, aquí, esta es una ciudad textilera. Esto es una ciudad que ha tenido una tradición. Era textilera. Era textilera. Ha tenido tradición. Sí. Ha tenido tradición. Colombia perfectamente puede subir los aranceles
al nivel permitido por la Organización Mundial del Comercio. El sector textilero en Colombia genera todavía 3 millones de empleos, 3 veces la construcción. ¿Por qué el gobierno lo desprotege de esa manera? ¿Por qué el gobierno permite que entren tantas importaciones que generan empleo en China, en Bangladesh y no empleo colombiano? ¿Por qué no defiende el empleo colombiano y la producción nacional? Pues todos los países del mundo hoy, sin desconocer la globalización, sin volver a un proteccionismo de los años 60, están desarrollando políticas públicas muy agresivas para promover su producción nacional y repatriar cadenas de producción. El caso de los submarinos entre Francia y Estados Unidos es un ejemplo muy interesante. Esa pelea diplomática es porque son dos países promoviendo su industria, actuando con patriotismo económico. Si nosotros no hacemos eso, no extendemos la frontera agrícola y no desarrollamos productos industriales muy rápido, no vamos a poder sustituir la desaparición de la renta petrolera, que es un hecho. En 2032 los vehículos eléctricos ya tienen su punto de equilibrio. Va a haber 2 compradores de petróleo, China e India. Es decir, el comprador va a tener el sartén por el mango y el precio del petróleo va a volver a los mismos niveles que tenía en los años 50, cuando no había OPEP y mandaban los compradores. Es una posibilidad. Usted toca el tema de las manufacturas. Sí, la zona nuestra tuvo, como dice Javier, una vocación que fue desplazada. En estos días yo le mandaba a Javier alguna fotografía de un almacén que tomé, de una prenda que está ahí, y usted es una marca muy conocida, que tiene una fábrica inmensa aquí en Dos Quebradas. Tiene una fábrica inmensa en Dos Quebradas, y el producto, que era una prenda común y corriente, era, como usted dice, de Bangladesh. Me fui por el almacén y había de China, Vietnam e Indonesia. O sea, yo estaba comprando, me estaba vistiendo del resto del mundo. Estás generando empleo en India, en Bangladesh, en otros países. Pero le pregunto, el empresario, el dueño de ese negocio, le dicen, mire, usted tiene aquí 300 operarias, tiene 300 problemas, le vale tanta plata, su prenda con ellas le vale $1 producirla, y si la trae de China, en el mejor de los casos, le vale $1 producirla. Yo creo que el empresario no lo piensa mucho y se libera de un poco de carga. Lo que pasa es que es un empresario distinto. Esa es la pregunta. Es un empresario distinto. ¿Cómo manejar ese tema? El tema me parece muy importante lo que está mencionando Lara para todos los televidentes. ¿Por qué? Porque hay que recordar cómo se sepultó la industria colombiana y el campo colombiano. La primera palada de tierra para sepultar estas dos industrias se dio en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hace aproximadamente 12 o 14 años ya. Ese acuerdo terminó entregándole vorazmente a esas industrias voraces americanas que están subsidiadas, y las internacionales también, el mercado colombiano, apláceme, se la entregaron en bandeja de plata. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Rodrigo, porque yo escribí un libro que se llama Colombia en Contravía. En su momento me enfrenté a Uribe y a Santos, porque, digamos, fuimos la gran oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hoy, los indicadores que teníamos en ese entonces, cuando era senador de la República, están siendo ciertos y están confirmando la teoría y el criterio de que una economía como la colombiana no tiene cómo competir. Pero además nos lo demuestra Trump, que hace unos años sale y enfrenta al mercado internacional y dice no más. El que quiera vender sus productos en Estados Unidos los tiene que producir en Estados Unidos. Entonces a mí me parece extraordinario el concepto, voy muy de la mano con él porque creo firmemente que al empresariado colombiano hay que darle la oportunidad construyendo las barreras de acceso de productos que están suficientemente subsidiados en el exterior. Y el campo colombiano solo renace si le entregamos a los campesinos en alianza con los empresarios un cooperativismo, una convivencia de ambos para reconstruir el campo, soportada en más barreras de acceso para el frijol internacional, el maíz que viene de Estados Unidos, el sorgo que viene de Brasil, la soya que viene de Argentina. De manera que me parece un sustento extraordinario para el desarrollo económico, y ahí es donde florece el empleo. Tal cual. Solo la manufactura, solo la exportación genera empleo. No habrá otra manera de absorber al 60% de la población en la informalidad y a los jóvenes. Estamos sentados sobre la tapa de un volcán
Y la rentica que teníamos, que era la petrolera, va a desaparecer. ¿De qué va a vivir una fumarola de ese volcán? Ya hubo una terrible. Desde 2018 venimos viendo estallidos. Vienen más si no tomamos las riendas de verdad de este país. El economicismo que ha gobernado, digamos, este país en los últimos años, es un economicismo fundado en unas ideas bastante básicas. En pensar que el desarrollo crece solo, como un champiñón, que eso crece como una mata, que no hay que hacer nada. Cuando uno ve todas las políticas industriales de fomento y de subsidio que tienen en Europa y en Estados Unidos, van de la mano de un Estado que con su sector privado van en el mismo camino. Aquí el Estado se retrotrae, el Estado vive ensimismado pensando que es que la industria por sí misma va a generar grandes productos de exportación. Yo tuve la oportunidad de conocer durante 3 meses todas las entrañas del aparato militar industrial norteamericano. 3 meses en un fellowship que yo hice me llevaron a conocer desde la forma como fomentan su ciencia básica, hacen su ciencia, su política industrial de desarrollo tecnológico y cómo van absorbiendo lo que producen los jóvenes, las empresas nacientes. El Estado norteamericano. Senador, esas son empresas privadas. Son privadas. Que el gobierno las contrata para procesar y producir. Exactamente. No son empresas estatales. ¿Cómo se inventaron el avión furtivo? Un ejemplo nomás, el avión furtivo, el F-35, eso no fue que se le ocurrió a los señores de Lockheed Martin crear un avión furtivo, porque es que eso va más allá de su plan de negocios. Esas empresas tienen un plan de negocios de aquí a 3 años. Lo que no vaya más de 3 años no les produce y no le da a sus accionistas. ¿El Estado qué hace? Tiene una agencia que se llama DARPA, se sienta con ellos, trae a un genio que dice que hacer un avión que pueda desviar los radares, pero eso se demora 10, 12 años. Ponen al genio, le dan 20 millones de dólares para que haga el concepto con Lockheed y en 12 años tienen el avión. Es una decisión de Estado con su industria. Claro. El problema es que el Estado colombiano es autista, inepto e ineficiente y por eso yo hablo de que patriotismo económico, que es mi premisa, va de la mano con la demolición del Estado clientelar y corrupto, porque no sirve para nada, es un Estado inepto, lleno de grasa, que no logra hacer las cosas importantes que necesita el país. Claro, es un Estado que está por encima de sus ciudadanos, que siente que tiene razonabilidad de ser porque es, pero no porque depende de sus ciudadanos y del desarrollo de ellos. Hay un tema que me parece muy importante, Rodrigo, traer a colación aquí. Lo que se ve evidente, por lo menos para el público en general, es que Petro representa una salida institucional que tiene la capacidad de tomar una decisión heroica en cualquier momento, como proteger nuestra industria. Digamos, uno siente que un señor como Petro, que ha tenido posiciones tan verticales, tan trascendentales en este país, tiene la capacidad de hacer eso que tú estás mencionando, que yo creo que es absolutamente necesario y correcto. Pero, ¿cómo hace Lara para explicarle al ciudadano colombiano, viniendo él de la política del Partido Liberal, de la política del nuevo liberalismo de antaño, de la política del cambio radical, que él tiene la capacidad también de enfrentar a esa clase inepta en Colombia que se ha dedicado a la intermediación, que ha destruido la fibra de nuestra industria y de nuestro empresariado agrícola? ¿Cómo hace Lara para convencer a ese colombiano de que él también tiene la capacidad de tomar esas decisiones heroicas? Mire, yo hablo un poco por mi experiencia. Yo tengo la satisfacción de las realizatorias que he logrado en el Congreso de la República. Yo no he sido un senador que ha ido a calentar silla. Yo he logrado 9 reformas supremamente profundas, solamente con mi curul de senador. Yo soy autor de la ley de donación de órganos. Con mi ley yo le salvo la vida a 2 personas al día. Sin esa ley morirían. Y a muchas personas las desconectamos de la diálisis y tienen vida buena. Yo he sido el único senador que se ha preocupado por los deudores de créditos del ICETEX, que es una bomba social, es 1 millón de jóvenes pagando cuotas de 600.000 pesos mensuales, así no tengan trabajo. Yo eliminé el costo del cobro prejurídico, saqué una ley que establece que las cuotas sean proporcionales a lo que gana cada muchacho, que se congele cuando paguen. El gobierno no lo ha querido implementar. Yo saqué adelante la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas, incluso de la dosis mínima, en parques, perímetros de los colegios, polideportivos, cosa que el gobierno no puede hacer. Yo lo saqué con mi ley. Acabo de presentar una ley muy importante para quitarles las armas a los bandidos y a los delincuentes. El gobierno no lo hizo en 3 años, yo saqué la ley y la tengo ahí en debate.
vamos a ponerle un código QR a todas las municiones del país, porque aquí las hace Indumil, las venden legalmente y ese que las compra legalmente va y se la vende al bandido que mata, roba y asalta a los colombianos. Pues si yo le pongo un código QR a la vainilla y a la ojiva, si yo encuentro esa vainilla en una escena de un crimen, yo ya sé a quién buscar. Con eso mato el negocio legal de municiones. Voy a exigir que los salvoconductos estén en línea, porque es que un policía para a una persona, le pide el salvoconducto y no puede verificar si el salvoconducto es real, como puede hacerlo con el PASE, con el SOAT. Y podría hablarle de más y más leyes que he sacado adelante, pero no quiero pues copar mucho el tiempo. Lo que quiero decir es que yo tengo mucha determinación, mucha experiencia ya en este manejo de los asuntos del Congreso y aquí necesitamos gobernabilidad. Aquí no podemos volver con estos gobiernos de que no gobiernan, que no tienen manejo del Congreso, que no logran sacar las cosas adelante. Yo voy a manejar y a tener una gobernabilidad de hierro y hacer lo que este país necesita, que son reformas estructurales. Yo le aseguro que en cuestión de 2 años yo hago viable la expansión de la frontera agrícola en la Altillanura hasta el Caquetá. Y allí vamos a lograr expansión y desarrollo agroexportador en cuestión de muy poco tiempo. ¿Qué se necesita? Voluntad política y experiencia política. Este país está tan desajustado que esto no lo va a arreglar un profesor, esto no lo arregla un señor abstracto, esto lo arregla un tipo que tenga conocimiento del terreno y sepa exactamente cómo lograrlo, porque aquí lo que apremia es el tiempo y esa experiencia la tengo yo. Profesor, el mensaje está un poquito... Ni claro. un ser... No le eche más sal. Perdone, senador. Volvamos sobre el tema de las armas. Yo fui profesor, yo quiero mucho a los profesores. Claro. Yo fui profesor universitario, pero es que ya no tengo tiempo. Yo fui profesor del CESE y el externado, pero le digo, necesito una persona de acción, de armas tomar. El proyecto de armas, el que usted está para robustecer el control. Las armas legales no son las del problema en Colombia, son las ilegales. Más o menos, hay de todo. Nosotros, hay información, pues, le voy a poner un ejemplo. Capturan hace poco, Alex nos puede poner ahí el apoyo, militares que estaban vendiendo municiones legales a las bandas. Terrible. La banda coge esa munición que tiene ya su código QR, comete una barbaridad, después del análisis forense resulta que esas balas son del origen del Estado. Eso es una locura. Claro, con eso detectamos a esos coroneles, a ese coronel bandido y porque él fue el que vendió el arma. Como todo lote y todo código QR va asignado a determinado hombre armado, policía o militar, si llega a vender las municiones ya sabemos dónde buscarlo, era de él. Y si hay una persona, por ejemplo, que no tiene líos, compra esas municiones y se las vende al paramilitar, al bandido, al disidente, lo que sea, ya sabemos a quién buscar. Con eso corto el control, el negocio de municiones ilegales. Nosotros hicimos un programa hace muy poco sobre una situación bárbara en Buenaventura, donde patrullaban civiles en motocicleta con fusiles. Eso ya es otro nivel. Ese proyecto de ley que usted presenta, ¿en qué medida alcanza a corregir ese problema gravísimo? Esos fusiles seguramente llegan de contrabando en el mercado negro. Yo le pongo un código QR a todas las armas que entran legalmente para que no haya mercado gris o refacción de las armas. Lo más importante es lo de las municiones, porque esas municiones las tienen que comprar, es decir, es más práctico, si el Estado las produce, pues es más práctico comprarlas aquí y se crea el mercado negro que traer toneladas de municiones, porque pues eso es pesado, eso es grande, entonces las compran acá legalmente. Eso es lo que vamos a controlar. La munición fundamental. La munición para mí es lo más importante. Claro, es que los contrabandistas no traen munición, traen armas. La munición la consiguen localmente. Exactamente. Entonces dejamos a esos bandidos sin municiones. Rodrigo, hablemos un poco ya de cómo se viene el panorama político. Entonces, por lo que estoy entendiendo, el nuevo liberalismo va a enfrentar las próximas elecciones a Senado y Cámara con unas listas propias de Senado y Cámara, a las que tú estás invitando en el país entero a algunos actores de la política que participen. Segundo, en el mismo momento en que se da la elección de Senado y Cámara, el nuevo liberalismo también hará una consulta interna para elegir su candidato a la presidencia. Claro. Es que el postulado principal, Habib, del nuevo liberalismo siempre fue la consulta, ¿recuerdan?
Es decir, el nuevo liberalismo arrancó en el 79 como un movimiento disidente fundado por Galán, mi padre y otras dos personas, pero siempre, digamos, el propósito fue regresar al Partido Liberal sobre la base de una consulta democrática, evitar el dedazo. ¿Cuál debe ser el mandato del nuevo liberalismo? Ese, rendirle culto a la democracia. Un partido que pretenda de gobernar democráticamente tiene que comportarse democráticamente. Entonces yo quiero llevar esta consulta a marzo y que sea el pueblo colombiano el que escoja, no sé, entre Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, incluso el mismo Fajardo y este servidor. En caso, digamos, que Fajardo vaya por la línea verde y no se salga de ahí, que Gaviria logre sus firmas de aquí al mes de noviembre, diciembre, entonces estaríamos enfrentados a un nuevo liberalismo que tiene dos candidatos a la presidencia, que serían Galán y Lara. Lara siendo tú, Rodrigo Lara. En ese orden de ideas, el centro, el abanico del centro, parece un poco disperso. ¿Y cuál es el riesgo que corre las próximas elecciones? Es que finalmente los candidatos de los extremos terminen teniendo más votos que cualquiera de los candidatos individualmente visto del centro. Y ahí llegaríamos a la complicidad de la fórmula esta con los extremos, que es que siempre llegan a segunda vuelta el uribismo, el que diga Uribe, y el polo. Si eso llegara a pasar, ¿a dónde estarían los votos del nuevo liberalismo? Pero eso no va a pasar, Javi, porque no vamos a dividir, digamos, estos sectores de centro. Lo que pasa es que hay un centro más centroizquierda, verde, que ya está la coalición de la esperanza, y hay un centro liberal. Yo no soy liberal, yo no soy de centroizquierda, yo tengo unas políticas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la delincuencia supremamente fuertes, y allá en la izquierda como que patinan un poquito con eso. Yo creo que lo importante es proteger la familia, la vida y la integridad de los niños y las familias colombianas. Entonces, mi propuesta liberal, pues yo creo que es la que va a primar, porque es que la mayoría de los precandidatos hoy somos de origen liberal. De izquierda, pues allá está Robledo, que es un señor de izquierda, y los verdes ya están, ya se fueron con Petro. Petro succionó al Partido Verde, eso ya es indiscutible. Entonces, ¿cuál va a ser el órgano integrador? ¿Cuál va a ser el eje de esa consulta de centro? Va a ser un eje más liberal, que es lo que yo siempre he propuesto, que el eje de centro-izquierda. Lo que quede de la centro-izquierda, que no quiera de Petro, ni más faltaba, aquí lo recibimos y lo sumamos. Pero la matriz de este centro es una matriz liberal, no de centro-izquierda verde. Y eso es muy importante porque la diferencia es sustancial. Aquí recibimos lo que quede, ni más faltaba, porque este es un espacio democrático. Entonces, yo no creo que esto se vaya a dividir, y en caso de que Fajardo pues ya no tiene el Partido Verde para aval, tendría, no sé, el partido AICO, ASI, yo no creo que eso sea muy rentable. Alejandro sale con sus firmas, pues buscamos una consulta, y ahí hay dos alternativas. La primera y la más sana es que el nuevo liberalismo llegue a esa consulta de marzo con dos candidatos, que eso es perfectamente factible. Y nos miramos con las firmas de Alejandro sus firmas y Fajardo, en fin, lo que quede. O decidimos vía una encuesta con Juan Manuel Galán quién llega. Eso lo vamos a discutir. Yo creo que lo ideal es que el pueblo colombiano sea el que decida. En democracia, ¿cómo se arreglan las cosas? Con votos, con la voluntad de la gente. Sí, sabiendo que digamos, al pueblo colombiano le conviene un candidato que tenga la voluntad y la capacidad de tomar decisiones por el bien de Colombia, pensando en los ciudadanos, pensando en los campesinos, pensando en la clase media, pensando en la clase obrera, pensando en toda esta sociedad marginada del desarrollo. Y ese candidato debería ser un candidato de centro. En caso de que eso no pasara, ¿con quién votaría usted? ¿Con Petro o con María Fernanda Cabal? Mire que yo tengo buena relación con ambos, porque son mis compañeros de Comisión Primera, es decir, yo trabajo con ellos todos los martes, todos los miércoles en los debates de Comisión Primera. En lo personal, mi relación tanto con María Fernanda como con Petro es muy cordial, es buena. Pero es que yo ese dilema nunca lo respondo, porque yo estoy convencido que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a enfrentar o a Mafe o a Fico, que es el otro candidato de Duque, Fico Gutiérrez, candidato de Duque. ¿Mafe quién es? María Fernanda Mafe Cabal, yo le digo Mafe, María Fernanda Cabal, que yo la veo bien entrada. La tutea, Mafe. Sí, yo la quiero, buena amiga mía. Mafe, María Fernanda Cabal, está María Fernanda, yo creo que ella tiene cómo ganar esa vaina dentro del uribismo,
Pero yo creo que le van para que ayudara, pues que es que Duque tiene dos candidatos. Duque tiene a Oscar Iván y el más cercano... Pues, Oscar Iván es candidato del presidente Duque, no es de Uribe. No, yo noto a Uribe muy frío con Oscar Iván, más cálido con María Fernanda y súper cálido con Fico. Pero Duque realmente lo veo más cálido con Fico. Entonces por eso hoy le dijimos a Federico Gutiérrez y a Oscar Iván, vengan, pronúnciese sobre la eliminación de la ley de garantías. Es que eliminar la ley de garantías es un intento del gobierno de coger a 1.100 alcaldes y a 32 gobernadores y volver los jefes de debate de Duque o de Oscar Iván, a punta de mermelada. Pero bueno, eso de allá va a salir algo. Y por el otro lado Petro. Entonces, como nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, vamos a enfrentar a Petro, lo más probable, o en su defecto al candidato uribista, pues vamos a necesitar del uno o del otro para ganarle al que pase con nosotros. Entonces yo no descarto a nadie, porque simplemente los vamos a necesitar. Senador, metidos en política, ya llevamos 30 y pico de minutos del programa. No nos respondió como era debido, pero va para adelante, vamos. Usted en marzo dijo, y revisé hace pocos minutos el programa, dijo, el candidato del uribismo será Tomás Uribe. En ese momento, marzo de este año, estaba Tomás Uribe mojando portada de semana, saliendo en todos los medios. ¿Qué pasó con esa cometa, según Rodrigo Lara? Yo creo que Uribe se dio cuenta que eso era mandar al hijo a una fosa, porque le ha ido tan mal al Centro Democrático, le ha ido tan mal al gobierno Duque. Es que los colombianos se dieron cuenta de lo que hay detrás de toda esa estrategia de manipular a la gente con el miedo. Que el 2022, que el castrochavismo, la gente así aturdida no se da cuenta de que ellos son un Robin Hood, pero al revés. Robin Hood le quitaba el rico para darle al pobre. Ellos le quitan a la clase media, a los sectores populares, para regalarles exenciones tributarias a 4 banqueros, que son sus amigos. Le regalan impuestos a los mega, ultra ricos, le cobran ese hueco de los regalos de impuestos a la clase media, a los sectores populares, a la pequeña y mediana industria, al sector manufacturero, y precarizan las condiciones de trabajo. Y en esta crisis los colombianos se dieron cuenta de eso, sobre todo con el PAEF, que sufre lo más brutal, y es que el subsidio a la nómina, para sostener el empleo en las empresas, llegó a las más ricas y no llegó al local de barrio de Pereira, a la miscelánea, no llegó al minimercado, no llegó a la tienda de verduras, no llegó a la donde clase sí llegó media. la reforma tributaria. No, y la acaban de subir al 35%, allá sí llega sin falta, porque esa es la psicología del Centro Democrático y de este gobierno. Regálale impuestos a los banqueros, cóbreselos a la clase media y precarice las condiciones de trabajo. Un Robin Hood, pero al revés. Proceso de paz. El gobierno nacional en su momento llegó a un acuerdo de paz con un grupo al margen de la ley que estaba alzado en armas. Sí. No lo venció. Llegó a un acuerdo a través de una negociación. Ese acuerdo fue ratificado por entes internacionales, fue confirmado por Naciones Unidas y todavía hoy tiene el seguimiento constante de la mesa de evaluación. Una candidatura suya y posterior presidencia suya ratificaría el acuerdo y lo haría cumplir al pie de la letra como fue firmado, o buscaría hacerlo trizas. No, por supuesto que lo sostengo y lo robustezco. Es que yo no entiendo, bueno, yo entiendo que era una estrategia política realmente del Centro Democrático, que es una estrategia binaria, es siempre encontrar un enemigo. Pero la gente se dio cuenta que el proceso de paz no iba a convertir a Colombia en una Venezuela, que las FARC no iban a llegar al poder, sino que son unos señores que no lograron mayor trascendencia en el Congreso de la República. La gente ya le perdió el miedo al proceso de paz, pero a la gente la manipularon muchísimo con el miedo que producía el proceso de paz. Fue un ejercicio de manipulación y la gente se dio cuenta. Mire, un principio rector, es que yo creo que uno siempre debe volver a los valores y a los principios esenciales de cualquier acción. ¿Cuál es el principio esencial de una persona que pretende gobernar a un país? Sembrar paz. Es decir, es que ¿qué gobernante puede llegar con la idea de sembrar guerra, cizaña en una nación? Uno tiene que sembrar trigo, es decir, sembrar paz, sembrar prosperidad y tratar de hacer la paz siempre hasta donde uno pueda y cuando hay voluntad también por parte de los demás. Pero sí, debe ser un mandato. Ahora, si no hay voluntad por parte del bandido e insisten en hacerle daño a los colombianos, pues el Estado es más fuerte y doblega a ese bandido. Pero mientras que pueda, y si hay las condiciones para hacer la paz, ¿a quién se le ocurre hacer lo contrario? Entonces
Entonces yo por supuesto que mantengo y fortalezco el proceso de paz, porque eso es salvar vidas, darle prosperidad, crecimiento a las empresas de Colombia. Ayer celebraron, el movimiento Comunes celebró, le hizo una celebración, no sé si por el nacimiento, por la muerte al Mono Jojoy, con lo cual muestran una miopía grandísima en lo que se refiere a conseguir votos y simpatías. La señora Sandra, que es la viuda de Tiro Fijo, que estuvo aquí en el programa con nosotros, salió a decir que los secuestrados tenían sus comodidades, tenían cama y cambuche. Se le olvidó hablar pues del candado y la cadena en el pescuezo. Esa realidad del movimiento como Comunes jamás coincide con el miedo que difundió el Centro Democrático en que con la firma del acuerdo de paz se le iba a entregar el país a las FARC. Mire, sí. Así se le quisiera entregar el país a las FARC. Tiene una miopía tan grande que no lo hubieran recibido. Sí. Y lo que se ve hoy es que no figuran en las encuestas, no figuran en ninguna cifra y salen a relucir cada vez que hacen esas metidas de pata. Hablando de encuestas, doctor Lara, ¿usted cómo le dan las encuestas? No me han medido todavía, yo me lancé hace 3 semanas, yo tengo una pequeña prevención ahí porque yo los regulé. Entonces ellos, a las firmas encuestadoras. ¿Cómo reguló? Les hice una regulación bien drástica. Usted no lo quiere César Caballero, por ejemplo. ¿Qué me van a querer allá? No me quieren mucho porque los obligué a ser serios. Lo que pasa es que yo saqué esa ley y la metí en el Código Electoral. Además quiero adelantarte algo, los que ganan la presidencia nunca han ganado las encuestas. Es que ha habido muchas irregularidades en esas claro. encuestas. Entonces yo las regulé. Entonces les hice una regulación muy estricta y metí esa ley mía en el Código Electoral. El Código Electoral está pendiente de que la Corte le dé el visto bueno. Entonces los señores encuestadores, pues no es que me tengan con mucho cariño, es que yo le doy un ejemplo, mire cómo hacen trampa, es que son muy tramposos algunos, pero muchos son muy tramposos. Usted para tener una encuesta seria, representativa, necesita una encuesta con un margen de error entre 2,5% y 3%. Eso significa que para un país como Colombia, usted debe tomar más o menos 1.400 muestras. Entonces así, su margen de error es pequeñito, estadísticamente, 2,5%. Hay una encuestadora que sale en Caracol muy grande, muy famosa, que mire lo que hace. Ellos dicen, no, aquí tengo 1.400 muestras, margen de error 2,5%. Lo que no le dicen al país es que de esas 1.400 muestras, el 70% de gente que dice que no va a votar o que no sabe por quién votar. Entonces, sacan la encuesta sobre 400 personas, que es un margen de error del 10%. Entonces, como el margen de error me da 10, si yo tengo un señor que realmente marca 2, yo lo puedo poner en 12, como pasó recientemente con Rodolfo Hernández en la encuesta de Caracol. Dice, pero ¿cómo así que un señor que tiene 17% de reconocimiento nacional tiene 11% de voto? Pero cuando usted tiene 10% de margen de error, pues usted hace magia y modifica resultados con gran facilidad. Eso con mi ley se acaba. Entonces yo estoy esperando que esa ley salga porque no creo que me traten muy bien hasta que salga mi ley. Pero apenas empieza a figurar, lo van a tratar. Nosotros hicimos un programa interno con los canales aliados CNC nacionales y le pusimos por título ¿quién le compite a Petro? Porque las encuestas daban Petro 1 y de ahí para abajo, que fue cuando salió la encuesta donde Rodolfo Hernández quedaba de tercero. Petro gana en todas, pero no había salido al ruedo Alejandro Gaviria. Usted ya estaba en el ruedo, pero en el informe usted no aparece, como no aparecen las mujeres. Pero yo aparecí después de Gaviria, él se lanzó primero. Gaviria se lanzó primero. No, y además hay el tema de mujeres que no aparecían. No aparecían. Además hay una circunstancia importante, es que aquí hay 2 procesos distintos. El primero es la consulta interna de los partidos. En este caso, Rodrigo es precandidato del partido Nuevo Liberalismo a la presidencia de la República. Hay que ganarse primero esa etapa, que yo estoy seguro que le va a ir muy bien, porque lo veo caminando por los distintos departamentos, las ciudades del país, conoce muy bien el Congreso de la República, conoce la opinión pública además, porque ha sido profesor y periodista y tiene una opinión muy valiosa para el ciudadano. Y después de eso hay que enfrentar la elección de la primera vuelta electoral, y ahí hay que ganar también para enfrentar al mejor candidato o el segundo que venga en fila, ¿cierto?
Entonces, hoy las encuestas no nos van a dar claridad sobre quién es el posible presidente de la República o quién tiene más opción para hacerlo, porque estamos apenas en la primera etapa de candidaturas de los partidos, las internas. Esa es la situación actual. Senador Lara, temas varios. Señor. Aquí es una conversación más Muy que un agradable, guión. sí, señor. En la previa estábamos hablando de muchas cosas, entre ellas la reunión de Petro en Barranquilla, multitudinaria, donde puso una P gigante roja, y presentó su nueva alianza, porque ya se alió con Roy Barreras, se alió con Benedetti, esta semana se subió al bus Luis Fernando Velasco, y presentó al pastor cristiano homofóbico, enemigo del matrimonio igualitario, SADE, ¿sí? Odio profundo a cualquier forma de aborto. Esas alianzas con la religión, ¿cómo las ve usted? ¿Los va a aceptar en su candidatura posible? ¿Les va a hacer el feo? Porque usted viene de un origen liberal. Sí, pero los liberales somos laicos y seculares, pero no quiere decir que no seamos creyentes. Yo soy profundamente creyente. Lo que pasa es que soy creyente como un liberal, para adentro. Digamos, no uso la religión, no la externalizo, no la exteriorizo, perdón, y no la uso como un ornamento social. Yo soy un hombre de fe, yo conozco muy bien los textos, pero pues es un asunto muy interno, y soy muy respetuoso, digamos, de la libertad de cultos. Y yo, por supuesto, yo tengo mucha cercanía con pastores y con la Iglesia Católica, muchísima. Con la jerarquía eclesiástica tengo muy buena relación y gran cercanía, porque ellos saben que en el fondo soy un hombre de fe muy profunda, pero como buen liberal no la llevo adentro, ni mi medallita la llevo adentro, no la muestro. Porque respeto los cultos de los demás, y yo creo que uno, si exterioriza mucho la religión, pues de cierta manera es una forma de desconocer otras expresiones que existen. Pero un SADE se le acerca a su campaña con 200 o 300 mil votos y... Es que si yo no le veo problema, porque es que yo no hago política sobre la base de la estigmatización, es decir, yo no me detengo en eso, yo quiero ser presidente de todos los colombianos, y ser presidente de todos los colombianos es ser el presidente del pueblo que cree en Petro, del pueblo que cree en Uribe, del pueblo que cree en expresiones religiosas ortodoxas, del pueblo LGTBI, es presidente de todos los colombianos. Entonces yo no distingo, ni separo, ni creo categorías de colombianos. Voy a ser presidente de todo el pueblo colombiano. Y a mí no me importa que sea seguidor de Petro o sea seguidor de Uribe. Siguen siendo colombianos y los voy a gobernar a todos por igual. Sí, eso es lo que manda la Constitución. Tal cual, entonces si llega el pastor y quiere apoyarme, bienvenido. Llega el señor LGTB, bienvenido. Es que para mí yo no me detengo yo no hago política contra nadie. Yo defiendo mis ideas y lucho por mis ideas. Y hago política en virtud de un profundo amor por Colombia. Y querer a Colombia es querer al colombiano y a las colombianas independientemente de su credo religioso o de su tendencia política. Para mí yo no distingo entre un colombiano seguidor de Petro y un colombiano seguidor de Uribe. Es un solo pueblo, un solo corazón. Por eso soy tan crítico de políticos de la derecha populista como en el Centro Democrático o en la izquierda marxista de Petro, que hacen política dividiendo a los colombianos, indisponiendo a los colombianos unos contra otros. Porque no hay nada más antipatriótico que dividir a la patria. Y el verdadero acto de amor por Colombia es unir a los colombianos, buscar una política de la fraternidad y de la concordia. Por eso mi lema es Juntos Colombia, un solo corazón. ¿Sigue con el movimiento Juntos o eso ya pasó a la historia? Juntos Colombia es un centro de pensamiento liberal, reformista, socialdemócrata, y hablamos nosotros de Juntos Colombia, un solo corazón, porque aquí no dividimos a los colombianos, los unimos. Dos preguntas en una. Litigio con Nicaragua. Se llevaron una gran cantidad de lo que nos pertenecía según los documentos y la historia. No se lo han llevado todavía. Claro que sí se lo llevaron. No se de lo han área llevado marina todavía. se la llevaron. Están dando y ahorita patadas de ahogado. ahorita ya se llevaron el agua, ahorita vienen por la tierra. ¿Cómo afrontaría usted en caso de llegar a ser presidente? Primera pregunta sobre el tema. Y la segunda, ¿cómo ve, voy a bautizarlo de una vez, la niñería de los presidentes que no van al llamado de la Junta Asesora porque no se hablan como niños chiquitos? Sí, es impresionante la mezquindad que existe en esas peleas entre expresidentes. A mí no me dejan de sorprender, Pero mire, el litigio con Nicaragua es
es la expresión de la ineptitud del Estado colombiano durante muchas administraciones. Nosotros, de alguna manera, sabíamos de las intenciones de Nicaragua desde los años 80, pero al no tener una diplomacia seria y competente, nosotros no hemos sabido defender nuestra soberanía. Nosotros debimos, desde los años 80, haber declarado el archipiélago de San Andrés y Providencia un archipiélago de Estado, es decir, como un conjunto indivisible, como lo han hecho las Islas Galápagos o las islas francesas del Pacífico Sur. Y esa decisión de Estado lleva a que de ninguna manera una decisión como la que tomó la Corte Internacional de La Haya pudiera de alguna manera escindir, dividir el archipiélago y crear una limitación imaginaria basada en la equidad, que fue lo que hizo con Nicaragua. Segundo, nosotros debimos haber renunciado hace muchos años a ese pacto de Bogotá, pero como era pacto de Bogotá, nunca el gobierno renunció a tiempo. El gobierno Pastrana renunció cuando ya era muy tarde, ya venía la demanda de Nicaragua y pues era un chiste haber renunciado 2 días antes. Y tercero, ya hay un asunto de política real. Mire, la diplomacia se construye sobre la base de las capacidades de una nación para ejercer efectivamente su soberanía. Es decir, la diplomacia es un ejercicio eficaz cuando usted tiene músculo detrás. Y pues, ¿qué es músculo detrás? Patrullar los casi 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos de mar territorial. Pero patrullarlo de verdad. ¿Y eso cómo se patrulla? Con una fragata. ¿Qué es una fragata? Un barco blindado que resiste un misil y que tenga misiles. Nosotros necesitamos ejercer soberanía. Y la soberanía se ejerce con presencia efectiva. Las fragatas colombianas, que son 4, realmente son 4 corbetas de menos de 3.000 toneladas, misileras, hoy son misileras, salen de uso en 3 años. 3 años el país no tiene corbetas, no tiene barco blindado para patrullar. Se ha hablado mucho de que Nicaragua va a adquirir pequeños barcos patrulleras con misiles como los que usa Irán en el Golfo Pérsico. Irán, pues como no puede tener barcos muy grandes, entonces Irán tiene barquitos chiquitos, patrulleras, y le clavan unos misiles encima, que eso se vuelve una fragata. Lo que pasa es que eso dispara igual que cualquier barco. Es que lo hunden con una ametralladora, pero dispara su misil. Esa ha sido la intención de Nicaragua. Lo que pasa es que con estas dificultades, pero son patrulleras rusas. Entonces nosotros tenemos que ejercer plena y total soberanía, y eso se ejerce así. Y sobre esa base la diplomacia hace todo lo que tenga que hacer después. Hay que construir esas fragatas, salen de uso en 3 años, ahí las podemos hacer en Cotecmar, y este gobierno no ha avanzado un ápice, que es construirlas, que es lo necesario para defender la soberanía. Eso es con barcos, punto. Con fuerza. Pues con presencia. Mejor dicho, mezclar las dos cosas. Hay que mezclar las dos cosas, pero es que lo que uno no patrulla no lo defiende. Claro, la diplomacia que no se ejerce no construye ninguna realidad. Que es uno de los grandes lunares que le critican al gobierno de Duque. Claro, es que es un gobierno muy chistoso, muy extraño, porque este es un gobierno que pretendía derrocar a una dictadura tan enraizada como la de Venezuela, con un concierto en la frontera. Las horas contadas, doctor. Las horas contadas. Estamos contando todavía. Entonces, una cosa, es decir, si yo pretendo derrocar a otro gobierno, es porque yo tengo 40 aviones atrás, 300 tanques atrás y barcos, es decir, y son los países que derrocan a otros. Pero cuando uno tiene a duras penas 10 avioncitos como los Cafir que ya no sirven, no tengo un solo tanque, yo no me pongo en aventuras de derrocamiento de regímenes extranjeros. Y no me pongo con la pendejada de pedirle a los Estados Unidos que asfixien económicamente a Venezuela. Es decir, si Colombia quedara en Uruguay, entonces dice, bueno, vayan y asfixien a los venezolanos porque van a cruzar la frontera y van a llegar al país vecino. Pero es que Colombia es el vecino. Entonces, si yo asfixio a Venezuela, no solamente suprimo un mercado fundamental para mi economía, sino que yo empobrezco a 35 millones de almas. ¿Y qué pasa? ¿Para dónde se van? Esos 2 millones no se van para la Florida, no se van para Uruguay. ¿A dónde llegan? Pues llegaron aquí. Ese es el balance diplomático del concierto de Iván Duque y de la presión a los Estados Unidos para que asfixien económicamente a Venezuela. Y eso es no entender la lógica de esas dictaduras comunistas. Una dictadura comunista se termina enraizando cuando la gente está muerta de hambre, porque todo su trabajo consiste en repartir comida. Y cuando usted pasa hambre, el anhelo de libertad pasa a un segundo orden. Toda su preocupación de todos los días es salir a ver qué comida consigue, porque tiene 3 niños llorando en la casa, porque tiene a su señora. Usted está todo el día viendo a ver qué se rebusca en ese racionamiento.
La libertad y tumbar la democracia es mi quinta prioridad. Pues eso fue lo que lograron, enraizar la dictadura de Maduro y llenarnos de toda la pobreza y de bocas menos para alimentar allá, el balance diplomático de Iván Duque. Y perder, por supuesto, lo que sí era importante y sí había que defender con fuerza, que es nuestro mar territorial. Sí, esa ecuación salió mal por todas partes. Maduro tiene las horas contadas con un concierto con Juanes. Parece de fantasía, pues eso uno lo cuenta y no lo creen. ¿Y quién está negociando hoy con Maduro? Los Estados Unidos. Están sentados con Maduro. Trump dijo que él iba a negociar con Maduro si era necesario. No movió un ápice para tumbarlo. Simplemente asfixió económicamente a Venezuela. ¿Y quién pagó las consecuencias? La Florida no. Allá llegaron los venecos con plata. ¿Quién pagó las consecuencias de esa genialidad de Duque de asfixiar, pedir que asfixiaran económicamente a Venezuela? Nosotros. Porque a Brasil llegaron 300.000 venezolanos. Aquí llegaron más de 2 millones, todos pobres. Más los que llegaron a Perú, más los que llegaron a Ecuador. Y los que se devolvieron y se instalaron. Y hablando de venezolanos. Es una tragedia de todas maneras. Y de xenofobias y de inseguridad. En estos días ha circulado en la prensa y en todas partes que estamos con atracos, con el celular, con el muerto, con el asesinato. Y viendo las estadísticas, con el último año comparable, que es 2019, porque en el 2020 estábamos encerrados, hasta los criminales estuvieron encerrados y bajo el crimen, las cifras no se diferencian mucho. Pareciera, dicen algunos, que hay un interés soterrado en sembrar el ambiente de que ahí viene el lobo, ¿sí? Que ahí viene el lobo, para que las ovejas se asusten y llegue el pastor y sea el que se las aproveche, ¿cierto? ¿Que le ve usted realidades a ese tema de la inseguridad? ¿Es una exageración, es una percepción? ¿Y qué haría usted como presidente en caso de que eso fuera así de malo, como dicen que está? Yo sí veo que toda la estrategia del actual gobierno para ganar las elecciones con Oscar Iván Zuluaga o con Federico Gutiérrez consiste en asustar a la gente. Es que no saben hacer otra cosa. Les ha dado resultado. Sí, aturdir. Es que cuando la forma principal de manipulación de la población es el miedo a perder algo, su vida, su patrimonio, su familia. Esa es la manipulación principal. Entonces, ellos saben que aturdiendo a la gente pueden desplegar su plan de gobierno. Y lo vimos en esta crisis. Regalen impuestos a los megarricos, cóbrele esos impuestos regalados a la clase media, al microtendero, al local de barrio, a la pequeña manufactura, y precarice permanentemente las condiciones de trabajo de los colombianos. ¿Eso cómo lo logro yo? ¿Cómo logro un programa económico como el de este gobierno tan antidemocrático y antipopular? Pues asustando y manipulando con el ojo con el 2022, el castrochavismo y todas esas cosas a la población colombiana. El miedo, manipular con el miedo. Es que si manipula, por ejemplo, el mal esposo, un esposo malo, un tipo de esos que llegan y se toma la plata déspotas, tiranos, de eso que pega. ¿Cómo manipula a sus hijos y a su mujer? Con el miedo. Sigan así, no les vuelvo a dar un peso y me voy, los dejo en la calle. Ese es el miedo. La forma de hacer el daño, de hacer el mal a la gente es con el miedo. Entonces yo creo que los colombianos en esta crisis ya se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de estos gobiernos y no van a votar por ellos. Muy bien, Javi, nos avisan que estamos llegando al Estamos final de esta charla. Hay como 300 temas más. Me parece muy importante ahí la observación final. Yo también creo que los colombianos aprendimos, todos, a no tenerle temor al miedo, a más bien ir y subsanar las causas que han generado ese miedo y empezar a construir de la mano de todos los demás. Estamos ya en la última instancia del programa. Yo quisiera dar la palabra a Rodrigo para que se despida de nuestro público y que ojalá lo podamos tener próximamente aquí ya como candidato presidencial del Partido Nuevo Liberalismo. Bueno, primero que todo, queridos Javi y Jaime, muchas gracias por esta invitación. Qué momento tan grato. Y a los televidentes, yo quiero decirles que mi propósito es sembrar una semilla en el corazón de la gente. Yo quiero hacer esta aspiración por los millones de compatriotas que perdieron su empleo, que pasan su hoja de vida y no consiguen trabajo porque tienen más de 40 años o porque es mujer y puede quedar embarazada. Quiero hacer esta aspiración por las familias, los padres de familia o las mujeres que sienten mucha angustia cuando salen a la calle. Quiero hacerlo por las familias o las mujeres embarazadas o la persona mayor que pide una cita con un médico especialista y se demoran 3 meses en otorgárselas.
quiero trabajar y ser presidente por los padres de familia que vean a sus hijos ir a un colegio con las instalaciones en ruinas, o por los campesinos que pueden ser despojados, asesinados en cualquier momento por los grupos armados del narcotráfico. Yo quiero ser presidente porque este país ha sufrido mucho en estos años, pero soy un convencido de que Colombia tiene mucho por dar, muchísimo por dar. Nos toca hacer 3 cosas: no aceptar el desempleo, no aceptar que cada día seamos menos los que no tenemos empleo, no aceptar el crimen ni la violencia, combatirla porque no hay alternativa, y no aceptar el sufrimiento de la gente como algo normal. Estos gobiernos creen que es normal y no cargan la cruz de la gente. Y eso lo logramos de 2 maneras: demoliendo el Estado clientelar y corrupto, y en segundo lugar, promoviendo una economía del bien común, como dice el Papa Francisco. Del bien común es con patriotismo económico. Patriotismo económico. Vamos a defender su empleo, el empleo del colombiano, el empleo de la clase media, el empleo del microtendero, el empleo y la producción nacional. No se la vamos a seguir regalando a otros países. Y eso lo hacemos con un solo corazón, sin dividir a la patria. Muy bien, doctor Lara, muchísimas gracias. Ustedes. Doctor Javib, muy amable. A nuestra audiencia esperamos que este formato en el cual estamos desoxidándonos nuevamente nos haya salido bien. Próximamente tendremos invitados igual de interesantes. La próxima semana volvemos en Digo Yo de la plataforma CNS Plus. Gracias a todos, buenas noches. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.